Muy buenos días, un saludo para todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en que se conecten a ver este webinar, les damos la más cordial bienvenida. Es un placer recibirlos nuevamente en nuestro primer webinar del año 2025. Y para el día de hoy queríamos traerles un webinar cargado de mucha experiencia y pues es por eso que vamos a tener dos invitados muy especiales con nosotros. Ellos son expertos, cada uno dentro del rol que desempeña en sus empresas. Em, Quiero, antes de darles la bienvenida a ellos, también darles las gracias a todos los que están hoy por primera vez, a quienes ya vienen asistiendo a nuestros webinars que transforman. Y hoy tenemos pues una particularidad y es que tenemos personas de todos los entornos, independientes, empleadores, empleados, personas que dentro de sus roles tienen unas necesidades muy específicas. Y bueno, digamos que este webinar lo que busca es que podamos tener una, una acogida bastante esencial en cuanto a temas de conocimiento, que es lo que hoy nos congrega en este webinar. Entonces, ahora sí le doy la bienvenida a Carlos Alberto Zúñiga. Él es ingeniero industrial con una amplia experiencia en gestión documental. También nos acompaña el doctor Néstor Javier Dávila. Él es abogado y experto en firma electrónica. Entonces, bueno, nosotros sabemos que muchos de ustedes están buscando formas de optimizar sus procesos, de ahorrar tiempo y pues esto es exactamente lo que vamos a ver hoy. ¿Cuántos nos sentimos hoy abrumados o agotados por la cantidad de papeleo, de procesos manuales en el día a día? Yo creo que la respuesta es positiva para todas las personas que nos acompañan. Y el día de hoy vamos a ver cómo desde las normas que rigen los documentos electrónicos se pueden crear documentos a través de esos formularios personalizados, automatizar flujos de trabajo e incluso obtener firmas electrónicas de forma segura, y todo esto integrado en la plataforma de Microsoft 365. Entonces, sin más preámbulos, le damos paso a Carlos Alberto Zúñiga para que inicie la sesión de hoy y nos cuente todo lo que tiene que ver con este tema. Gracias, Caterine. Buenos días para todos. Dándole pues las gracias al equipo de Fortión, de Validarte, de la Corporación Antioquia Responsable, que nos hemos unido pues en este ejercicio para este webinar colaborativo, donde como bien lo decía ahorita eh, Caterine, estamos pues buscando dar un poco de contexto sobre la gestión de formas y formularios electrónicos con Microsoft 365. Podría ser con cualquier otra plataforma, pero pues aquí queremos concentrarnos con Microsoft 365, que es una de las plataformas más populares y que está seguramente implementada en muchas de las organizaciones que están aquí acompañando hoy este webinar. Entonces, pues bueno, yo quisiera iniciar dándoles un contexto general sobre este asunto. Voy a tratar de no extenderme mucho para que podamos escuchar a Néstor y a Juan, que también tienen algo que contarnos en el webinar. En este contexto actual de la producción documental, pues, digámoslo, arranquemos con el tema de los documentos físicos. Los documentos físicos, hoy por hoy las organizaciones, las empresas están, digamos, abarrotadas de documentos físicos, fondos documentales llenos de información en documentos en soporte papel principalmente, diría el 99.9%. Eh, Algunas de ellas incluso sin inventarios documentales, es decir, no saben ni siquiera qué hay allí. Muchas de ellas, la gran mayoría, me atrevo a decirlo, sin valoración sobre esos fondos, ya puede que tengan allí documentos que ya cumplieron su ciclo vital y aún siguen estando ahí almacenados. Es más, le pagan custodia a eso en algunas entidades externas.
Y eso pues es un contexto actual, es una realidad actual. La producción documental hoy se hace en soporte papel, se lleva a cajas de archivo y se guarda a veces sin inventario y sin valoración. Esa es una realidad y sobre eso no vamos a discutir. Ahora, hablemos sobre el tema electrónico, sobre el tema electrónico, que es lo que nos convoca en este webinar. Después de la pandemia, sobre todo, vino un crecimiento bastante copioso de documentos en formato electrónico. ¿Y, y eso qué pasó? ¿Qué pasó? Que hoy por hoy, pues los físicos de los que yo hablaba ahorita, pues normalmente tienen una firma manuscrita, ¿cierto? Ahí hay, digamos, un nivel de autenticidad. Normalmente si están organizados, están foliados y hay ciertos aspectos allí de cuidado en los inventarios que permiten dar integridad del documento. Eh, si están, digamos, dentro de los parámetros archivísticos bien determinados, pues hay un nivel de fiabilidad en ellos, sin enmendaduras, todo, digamos, en un orden específico. Estoy hablando en el contexto del deber ser de la archivística. Y pues como se supone que estamos hablando que tienen inventario, pues están disponibles, ¿cierto? Entonces, ahí les hablé de cuatro características muy importantes que tienen los documentos: autenticidad, integridad, disponibilidad y eh, fiabilidad. Entonces, en el contexto de lo electrónico pasa igual. Hay que dar esas mismas garantías. Y Mintic por allá en el 2017, si no estoy mal, 2014, sacó esta guía 07 para la gestión de documentos electrónicos y expedientes electrónicos aquí en Colombia y eh, nos habló sobre el tema de documento electrónico. Esta es una guía de Mintic y AGN juntos. Hicieron este documento, me parece a mí muy interesante y lo recomiendo que lo lean completo con mucho cuidado, porque ahí están muchas de las claves que hoy no voy a entrar a detallar porque la guía es bastante gruesa, pero que no podemos dejar pasar en este ejercicio. Entonces, hablando un poquito ya de ese contexto de lo físico, de lo electrónico y hilando hacia el tema de la autenticidad, la integridad, la disponibilidad y la fiabilidad, pues lo que necesitamos es poder darle al documento electrónico esas características. Hablemos, por ejemplo, del tema de la autenticidad del documento electrónico. Después de la pandemia y a raíz de unos decretos que el gobierno de turno sacó, quedó en el ambiente de que ponerle o sobreponerle la foto de la imagen de la firma a un documento era firmarlo. Eso es un error. Eso no genera ninguna autenticidad. Ustedes pueden entrar por Wikipedia y bajarse las firmas, las imágenes de las firmas de muchas personalidades. Incluso en el mismo Google, por ahí uno googleando coloca firma de fulano de tal y aparece allí. Y eso no significa que al ponerle esa imagen a un Word, le estoy firmando como que yo fuera esa persona. Sin embargo, nos quedamos todos con esa idea de que ponerle una imagen a un Word o de pronto sobreponerla en un PDF, que también se puede, es firmar el documento, ¿no? Eso no garantiza autenticidad, eso simplemente hace ver bonito el documento, ¿cierto? Le da como esa característica de tradición que tenemos del soporte papel donde sí se ve la rúbrica, pero eso no ofrece nada. Y de disponibilidad ni hablemos. Yo me he encontrado en las asesorías que hemos realizado muchas empresas donde las actas de la junta directiva están guardadas en el computador del jefe. Y el jefe se va y borra bravo todos los archivos que tenía allí y ahí se van las actas de la junta directiva. Por poner un ejemplo, muchos de los documentos electrónicos están inaccesibles, no hay disponibilidad de ellos. Yo necesito, no sé, cualquier documento que esté, e incluso en las facturas electrónicas, están hoy en los repositorios de las compañías que firman electrónicos, pero no sabemos si el día de mañana esa compañía se quiebra, qué va a pasar, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con los documentos que están allá en esos repositorios? Muchas entidades, por ejemplo, públicas, han
descargado la responsabilidad, por ejemplo, los documentos de la contratación en el SECO. No, eso no garantiza disponibilidad. El SECO se cae a veces y ya todos viendo un chispero. Mientras vuelve, se pierden situaciones que pueden ser importantes para la organización. Entonces, el tema de la disponibilidad, de la autenticidad, de la integridad. Ahora, un documento electrónico, no me voy muy lejos, hay los PDF. No, por ahí los PDF puede coger un documento electrónico y sacarle una página, un PDF, y volverlo a unir. Y eso no me garantiza mi integridad. Eso es lo que me da, es una desconfianza terrible sobre el documento electrónico y es lo que le pasa a muchos de los jefes en las grandes organizaciones, ¿cierto? Hay una desconfianza muy grande en el documento electrónico. Entonces, ¿cómo ofrecer esa confianza? ¿Cómo garantizar la autenticidad, la disponibilidad, la integridad, la fiabilidad del documento? ¿Cierto? Hoy, precisamente, lo que queremos hablar en este webinar es de eso, porque pues básicamente lo que nos propone Mintic en esta guía es una estructura lógica donde se deben dar mínimo tres cosas: que haya un contenido, o sea, existan datos, o lo que la ley 527, que es la ley de comercio electrónico, denomina mensaje de datos. Y en segundo lugar, debe haber una identificación, como dice allí, para la autenticación, es decir, debe haber un firmado que también está especificado en la ley 527 del 99. Y en tercer lugar, pues deben haber unos metadatos. Entonces aquí digamos que confluye todo el ejercicio que hemos venido haciendo en estos webinars, en los webinars anteriores hay unos aspectos donde se ha venido trabajando sobre cómo coger un formato y volverlo un documento electrónico. Y hoy vamos a mirar cómo vincularle los metadatos y cómo hacer que tengamos firmados esos documentos, es decir, dar esas tres características, ofrecer esas tres características de la estructura lógica de un documento electrónico para poderlo considerar como tal y poder archivarlo debidamente en el sistema. Bueno, y aparte de esto, yo quería, si me puedes ayudar, Juan Pablo, hablarles un poquito de digitalización certificada, porque este es una componente que también pasa muy de largo y es una invitación que yo le quiero hacer a todos. Miren, las organizaciones tienen hoy eh, un líder de calidad normalmente y unos líderes de procesos. Con ellos el ejercicio sigue siendo de sentarnos y definir los formatos. No sé, el formato para entrega de elementos de protección personal, el formato para, qué sé yo, solicitud de vacaciones, el formato para solicitud de viáticos. Todos esos formatos que están en el sistema de calidad, el formato para las órdenes de prestación de servicios, por ejemplo. Todos esos formatos están en el sistema de calidad y pues lo que normalmente hacen las organizaciones es que los diligencian físicos, ¿cierto? Los imprimen y los llenan con bolígrafo y después van y cogen las firmas de todos los que allí estén. En otras organizaciones, digamos, más temerarias, lo que hacen es que lo dejan como un Word o como un Excel, depende de lo que lo hayan creado el formato. Y luego entonces, pues creen que a punta de correos electrónicos van a dar las garantías, ¿cierto? Prueben ir a un juzgado, y ahorita Néstor seguramente puede que nos resuelva allí, con un documento en XLS a decirle al juez que yo sí le entregaba los elementos de protección personal al trabajador que me demandó por eso. Y el juez le va a decir, ese documento no es ninguna prueba, amigo. Eso ahí yo no veo que usted realmente, el señor le haya entregado y le haya firmado, pues que le haya entregado esos elementos. Y así muchas cosas que requieren la firma. Entonces, y eso hablando desde los documentos nativos, los que nacen electrónicamente. Ahora hablemos de los que se digitalizan, de los que desde un soporte papel se pasan por un escáner, se genera una imagen y luego se le adhieren unos metadatos y se cargan en un sistema de gestión documental. Eh, Ese proceso a veces
Cuando es para consulta, pues chévere, yo digo, bien, vale, es un ejercicio que sirve para permitir el acceso a la información, pero venga, ¿por qué no lo hacemos con objetos de trámite? O sea, que eso sirva como apoyo a la gestión administrativa y que entonces tengamos unos estándares y unos procedimientos que permitan dar las garantías de esas características de autenticidad, integridad y disponibilidad. Pero yo digo, vamos a un nivel más arriba, certifiquémoslo, certifiquemos el proceso, ya sea porque lo vamos a tener con un fin de backup o de contingencia, porque todos sabemos que no podemos prescindir de los documentos en su soporte original, porque la ley 590 del 2000, la General de Archivos, dice que no se pueden, no se puede eh, desechar los documentos de carácter histórico y se deben conservar en el medio en que fueron producidos. Y si fueron producidos en papel se tienen que quedar. Pero en temas de contingencia nos puede servir tenerlos digitalizados porque nadie está exento de incendios como pasa hoy en Estados Unidos, o terremotos o cosas de esas que puedan eh, poner en riesgo los documentos que están allí en soporte papel. Entonces yo le digo, certifique su proceso de digitalización, vaya, hable con la gente de calidad, con su líder de su organización. Dale, vaya, yo tengo un proceso de digitalización aquí que bien podemos llevarlo, documentarlo y llevarlo en un proceso estricto a ISO 9001 para que hoy Contego, Buró Veritas hagan el ejercicio de certificar mi proceso. Y de esa manera yo pueda tener documentos confiables, disponibles, íntegros y obviamente auténticos. Y entonces en ese ejercicio de la autenticidad, pues se tendrá que incorporar el tema de firma, de la firma de digitalización para poder el archivista o la persona a cargo del proceso dar las garantías de que esos documentos digitalizados sí corresponden con una fiel, que son una fiel copia del original y se le pueda pues hacer todo el protocolo de firma que dice la ley 527 del 99. Y ahí, digamos que se vuelve muy importante el ejercicio que nos trae Néstor y la información que Néstor nos va a compartir hoy sobre el tema de firmado electrónico. Como nosotros en Colombia tenemos varias alternativas de firmar electrónico o de firma electrónica avanzada o digital, como lo llamamos aquí en Colombia, y poder darle a los documentos nativos electrónicos esa confianza, esa autenticación o a estos que estamos escaneando, hacerle lo mismo para que podamos optar por tener archivos realmente confiables, válidos y que sean probatorios en momentos en que así se requiera. Entonces yo quisiera hacerle la palabra a Néstor para que nos dé, digamos, un contexto para que hablemos un poco de firma electrónica, que yo sé que ahí tenemos unos vacíos importantes o algunas inquietudes, y poder, pues, digamos, cerrar todo este ejercicio de las garantías de digitalización. Néstor, buenos días. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu paso. Buenos días a todos los asistentes de este webinar. Es un gusto para nosotros como compañía validarte, pues, digamos que hacer estas prácticas colaborativas y agradezco muchísimo a Fortida y a Antioquia Responsable por habernos invitado a participar. Bueno, digamos que entrando en materia, Carlos toca unos temas muy importantes y son importantes porque realmente, por ejemplo, el tema de firmas electrónicas en Colombia, pues no es un tema nuevo. Es un tema que pandemia, digamos que sí lo exaltó muchísimo, ¿sí? Por la necesidad de poder hacer los acuerdos y la firma de los diferentes tipos de documentos en el país con la no presencialidad, pero es un tema que viene normativamente del año 2012. Y digamos que también tengo que referirme un poco a la diferenciación porque en Colombia realmente el mecanismo de firmas digitales nace en el año 1999, como ya lo explicaba Carlos, con todo el proceso de comercio electrónico y en Colombia, en el año 99, al nacer los mensajes de datos, nace un concepto que es conocido por muchos por el tema de firmas digitales. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, la firma digital pues era utilizada, digamos que en su gran, digamos que expansión, era utilizada por los representantes legales y en su momento era un tema muy oneroso para que una persona pues pudiera adquirir las firmas digitales. Junto a esas firmas digitales nacen en Colombia unas entidades que hoy por hoy son conocidas y catalogadas como terceros de absoluta confianza, que son las certificadoras abiertas acreditadas por el ONAC.
Hoy por hoy solamente conviven 10 compañías de esas aquí en Colombia, pero ellas, digamos que son las encargadas o las llamadas a esa responsabilidad de poder hacer la emisión de los tokens para hacer firmas digitales. 3 años después, el Estado se da cuenta que al haber, digamos que, incluido la firma digital en el contexto colombiano, digamos que sí se abrieron muchas puertas, pero muchas ventanas se cerraron. Y por este motivo es que en Colombia nace el decreto 2364 del año 2012, en el cual se incorporan las firmas electrónicas. Entonces, particularmente, digamos que para el ámbito jurídico colombiano, tenemos firma digital, que es Ley 527, solamente pueden ser emitidas por certificadoras abiertas acreditadas por el ONAC, y en este caso nace la firma electrónica, que por un artículo de este decreto, que es la neutralidad tecnológica, pues no puede excluir o en este caso pues no puede restringir, en este caso que cualquier mecanismo de firma electrónica pues sea válido o sea reconocido, ¿sí? En la forma, digamos, de hacer el símil a la firma manuscrita de cualquier persona. ¿Listo? Entonces, es ahí cuando en ese momento, digamos que nace la necesidad de empezar a crear estrategias, a crear herramientas, soluciones tecnológicas que para el caso nuestro, pues no desembocan, no parten desde la apariencia técnica, sino que realmente nace desde el concepto jurídico y lo desembocamos en una solución técnica que hoy por hoy en Colombia y en las regiones que ya operamos, que son más de 8 a nivel pues, mundial, nosotros tenemos un concepto de firmas electrónicas con certificado digital. Entonces, lo que hicimos fue unir los conceptos de los mensajes de datos Ley 527 y traer en este caso pues el cumplimiento de principio a fin de todo el tema del marco normativo de lo que respecta a firmas electrónicas en Colombia. ¿Listo? Entonces, digamos que para, digamos que sacar cualquier tipo de discusión y cualquier tipo de duda, que es la que normalmente, digamos que a uno de los equipos jurídicos de las compañías que adquieren ese tipo de soluciones, digamos que tratan como de anteponer es, venga, y esta firma electrónica, si es completamente válida, si este documento llega a estar en algún proceso judicial o administrativo, este documento yo tengo cómo defenderlo. Yo le digo, sí, precisamente la neutralidad tecnológica del artículo segundo de este decreto 2364, pues lo que hace es que no se le puede excluir o no se le puede restringir la validez, pero que sea válida la firma electrónica no quiere decir que todas las firmas electrónicas sean seguramente jurídicas o que le aporten una seguridad jurídica al contenido integral del mensaje de datos que ya hoy por hoy está catalogado como un tipo de documento. ¿Listo? Entonces, digamos que Carlos también hacía un aporte muy importante y era con el tema de los desmaterializados y los inmaterializados. Y con todo este tema, pues nace en el mundo colombiano particularmente el concepto de tener documentos electrónicos inmaterializados, que nacen con plena validez a la vida jurídica, pero no nacen a la vida física y de esta forma se deberán extinguir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a revisar los componentes de seguridad, de trazabilidad, de disponibilidad, ¿sí? De transparencia de este mensaje de datos, pues lo que encontramos es que al fabricar un proceso de firmado electrónico que me genere un mensaje de datos con una trazabilidad y una carga probatoria suficiente, pues yo en este caso como propietario de ese documento lo pueda exponer a futuro y lo pueda exponer sin ningún tipo de miedo porque voy a tener una carga probatoria incorporada en ese documento más adelante en el webinar cuando miremos, pues ya digamos que el resultado de poder haber generado una firma electrónica, vamos a revisar esos elementos técnico-jurídicos de lo que compone en este caso la construcción de un mensaje de datos con firma electrónica. Pero simplemente este abrebocas es para darle a ustedes la tranquilidad de que en Colombia cualquier tipo de documento puede ser firmado con firma electrónica. La firma electrónica no es, en este caso, digamos que una disposición absoluta o directa de las certificadoras abiertas acreditadas por la ONAC, también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero en este caso, pues digamos que aquí en Colombia, mapeados más o menos, tenemos 43 competidores de firmas electrónicas. Colocarle, por ejemplo, el grafo a un documento o colocar la representación gráfica en un documento, pues lo que quiere decir es que puede ser válido, sí, sí puede ser válido, pero ¿qué pasa? Yo en un futuro, ¿cómo le demuestro a un juez que en este caso ese grafo que se incorpora en ese documento corresponde, por ejemplo, a los pulsos de Néstor Javier Dávila Díaz? No hay un grafólogo, en este caso, pues que sea conocido, que tenga la capacidad de poder determinar que ese grafo que está en ese documento electrónico, en este caso, corresponde realmente a Néstor Dávila, como sí lo podríamos hacer, en este caso, con la identidad digital del firmante, ¿sí? En este caso, qué utilizó para firmar, cuáles son los datos únicos y personalísimos que vinculan al firmante con el contenido del mensaje de datos. Recuerden que ya que empezamos a hablar, si el documento es nativo, en este caso inmaterializado, o si el documento parte por un proceso de desmaterialización, ¿sí? Ya estamos hablando en este caso que cuando el documento
coge esas tildes de electrónico, estamos al frente de un documento electrónico o un mensaje de datos, ¿sí? Al cual en este caso, pues con todo el proceso de firmado electrónico, lo que queremos es incorporarle esa seguridad de que a futuro ese documento disponiblemente pues puede estar para poder ser expuesto y además de eso que cumpla con las características de ley para que un estrado judicial o administrativo pueda reconocer, por ejemplo, el derecho que en ese documento se incorpora. No sé, nomás digamos que de este lado de firmas electrónicas de momento, pues le doy el paso a Juan Pablo para que nos hable un poco también de ya cómo es todo el proceso pues, operativo entre la implementación de los servicios, de la plataforma del formulario que genera el documento electrónico, pasando por todo el proceso de firmado. Muchas gracias. Néstor, muchas gracias. Excelente tu intervención, excelente la intervención que nos acaba de hacer también Carlos. Creo que antes de que pasemos a esa parte ya desde la centralización de esto que venimos hablando en el mundo ya de la tecnología, que hemos antecedido que es sobre Microsoft 365, creo pertinente mencionarles el escenario. La tecnología termina siendo ese soporte o termina siendo, digamos, esa herramienta adicional que nos va a ayudar a llevar de forma exitosa y eficiente esos procesos, pero el conocimiento experto que nos acaba de decir Carlos, desde el tema semántico importante del tratamiento de los datos y de conocerlos y distinguirlos, esa documentación, ¿cierto? La importancia y la relevancia desde el factor legal y desde el factor normativo que nos acaba de introducir Néstor, son elementos vitales que lo decíamos al inicio. Hoy nos están acompañando todo tipo de personas aquí, independientes, dependientes, empleadores, empresas del sector público, sector privado, organizaciones sociales. Creo que sin distinción alguna, todos tenemos que prestar altísima atención en la gestión óptima de los documentos, en su tratamiento, en su gestión, en su reposición, en su almacenamiento, en su disposición final, pero en todo su ciclo de vida mantenerlo protegido y seguro, ¿cierto? Entonces, las dos introducciones de estos dos expertos invitados que tenemos hoy, que nuevamente les extiendo la gratitud por acompañarnos y haber hecho posible de este webinar colaborativo. Vámonos entonces un poquitico al lado entonces de cómo puede posar y ser soportado desde una plataforma tecnológica, ¿de acuerdo? Las preguntas que tengan ustedes las pueden ir escribiendo por favor en el chat. Al final vamos a sacar un espacio para responderlas si hay lugar a preguntas. Los materiales, los insumos de esta presentación se los vamos a compartir al igual que esta grabación. Al finalizar tendremos pues los tiempos disponibles, lo más antes posible tendrán esos correos electrónicos, las evidencias y el material generado en este webinar. Muy bien. Entonces, una plataforma tecnológica para ello en la que puede converger esto que ya hemos venido hablando, Microsoft 365. En esencia, ¿y por qué? Microsoft 365 es una plataforma que reúne muchas soluciones del sector corporativo de manera que puedan entregar una altísima eficiencia, generando colaboración, generando altísimas colaboraciones dentro de sus equipos de trabajo sobre herramientas seguras. Y eso que veníamos hablando en el ratico de hoy, por aquí una pequeña imagen de lo que termina siendo Microsoft 365, se reúne un montón de ellas para lograr posible las causas de lo que hoy hablamos. Entonces, hablábamos cómo podíamos generar documentos desmaterializados, documentos que comiencen y nazcan siendo netamente digitales, ¿cierto? En Microsoft 365 dispone de varias herramientas para que nosotros podamos construir formularios, para pasar eso que es papel, llevarlo a un formulario electrónico y desde ahí comience, digamos, ese nuevo ciclo de vida cuando Carlos nos intervenía ahora la parte del documento electrónico. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, pero también cómo teniendo mi información dentro de este ecosistema y de las herramientas de Microsoft, ¿cómo puedo yo hacer que una vez produzca un documento electrónico a través de una herramienta de mi Microsoft 365, que aquí en este siguiente slide van a poder observar que vamos a contar con herramientas como Microsoft Forms, herramienta súper fácil que cualquier persona que tenga acceso a esta plataforma puede comenzar a diseñar un formulario de una manera inmediata, o listas de SharePoint para ya llevar a un siguiente nivel? ¿Por qué no? Y lo quisimos dejar narrado aquí. Muchas de las veces tenemos
como recurso valiosísimo el Excel y tenemos una tabulación de datos a los que yo quisiera desde esa fila de datos empezar a construir un documento digital. Lo podemos hacer. O ya en casuísticas muy específicas de negocio, cuando tengo muchas reglas de negocio en mi formulario, supongamos por ejemplo una solicitud de crédito, que voy a depender de muchas reglas en las que si tiene, entonces me habilita un pool de preguntas más o preguntas menos. Entonces nace otra herramienta para hacer una personalización todavía mucho más optimizada que se llama Microsoft Power Apps, donde puedo crear formularios con muchísimas más reglas de negocios y que me permite conectar muchísimas más funcionalidades dentro del ecosistema. Independiente de la herramienta que use para formularios y que de hecho pueden existir formularios externos, Microsoft cuenta con una solución que es la que ven aquí el flechita azul que se llama Power Automate, herramienta de altísima, digamos, necesidad hoy en todo tipo de organización para crear automatizaciones, es decir, herramientas que nos van a ayudar a hacer las cosas mucho más fácil y mucho más rápido. En este caso, el ejemplo que les queremos mostrar a continuación es, vamos a construir o vamos a generar una orden de servicios desde un formulario y esos datos que hemos incrustado en ese formulario electrónico, la herramienta de automatización se va a lograr conectar con la plataforma de Validarte de Bensign para poder enviarle nuestro documento desmaterializado, nuestro documento, digamos, electrónico, a Validarte para que nos haga el proceso de firma electrónica. Cuando se haga la magia y se haga todo el proceso, que ya muy bien nos lo explicaba Néstor, ese documento será recibido nuevamente en nuestro ecosistema de Microsoft y le tendremos una disposición a ese documento donde lo vamos a almacenar. Ese documento firmado, sellado, Microsoft cuenta con una herramienta de los más altos estándares a nivel global para llevar una óptima gestión documental. Y quiero abrir aquí un pequeño paréntesis. Cuando hablamos muchas veces en las organizaciones de gestión documental, consideramos que la gestión documental de nosotros es una carpeta donde estoy poniendo mis archivos ordenadas las carpeticas. Y consideramos que esa es la gestión documental, una herramienta donde yo pueda centralizar mis archivos. Y créannos que el tema tiene mucho de fondo, mucho de largo, y ahí es donde expertos como Carlos y la Corporación Antioquia Responsable tienen ese bagaje para lograr acompañarlos a ustedes desde el entendimiento del análisis documental, la gestión documental, la exposición final de los documentos y que puedan tener, digamos, unas bases sólidas de cómo me preparo, cómo lo construyo, pero cómo lo sostengo en el tiempo, ¿ok? Y seguidamente, entonces, cómo garantizar de que todo ese tráfico del documento, desde que nace hasta que se dispone a un elemento final para almacenarlo o para utilizarlo, todo el tiempo mantenga una vigilancia y una tranquilidad desde lo legal, que pasó por un tubo y un tráfico a ser certificado digital como tal, a la firma digital, perdón. Ahí es donde nace la magia de la integración de las herramientas Microsoft 365, ¿ok? Entonces, todo lo que ustedes han escuchado hasta este momento, vamos a verlo en un elemento o en un demo, digamos que hemos preparado para ustedes, en el que vamos a pasar entonces una orden de servicio, ¿listo? Que naturalmente en muchas de nuestras organizaciones como las tenemos, un formato en Word que imprimimos y en papel las realizamos, ¿ok? Otros la tendremos en Excel, otros mantienen bastantes hojas, digamos, en físico para eso. Vamos a ver aquí cómo con el uso de una herramienta de las que les mostré que puedes crear formularios, utilizamos una que se llama Power Apps porque le quisimos dar un formato con unas reglas de negocio adicionales. Entonces, esto se termina convirtiendo como en su plataforma de control interna del negocio. Entonces, vamos a crear una orden de servicio. Creo que por aquí mi compañero Carlos iba a intervenir algo ahorita. Sí, Adelante, Carlos. quería ahí como refrendar algo y es el tema previo a esto, ¿cierto? El ejercicio que el área de calidad, el líder de proceso y la participación activa que deben tomar las áreas de tecnología y las áreas de gestión documental para que esto que tú nos vas a presentar llegue a feliz término. La participación activa en qué? En el tema del diseño de esos formatos, como en este caso la orden de prestación de servicios, donde yo sé
quiénes son los intervinientes, quiénes, o sea, yo conozco como gestión documental y como gestión tecnológica, conozco quiénes son los que hacen el trámite, quiénes son los que intervienen en el trámite, quiénes son los que hacen posible que ese formato se vuelva un documento y a la postre con esto que tú nos vas a mostrar se vuelva un documento de archivo. Es muy importante que entonces ya aquí entendamos que no podemos seguir por allá aislados, sino que tenemos que unirnos con tecnología, con gestión de calidad, e ir juntos de la mano para que todas estas soluciones tecnológicas que son relativamente muy simples se puedan hacer realidad. Y que obviamente lo que tú estás mostrando allí, eso está a la vuelta de la esquina. O sea, yo creo que muchos de los que están aquí tienen Microsoft 365 en su organización y esto se puede hacer muy fácilmente. Gracias, Carlos, ahí por esa intervención. Y efectivamente, creo que resaltaba el tema, nos fuimos al elemento de que lo vieran que termina convirtiéndose en soluciones integrales para su organización, en un formulario mucho más personalizado, pero está a la mano de muchos de ustedes adquirir el producto de Microsoft 365 y con el Microsoft Forms comenzar este mundo digital, de digitalizar sus formularios en una herramienta tan sencilla como Microsoft Forms. Aprovecho para invitarlos a todos. En el canal de Fortune, en el canal de YouTube de Fortune, tenemos una saga de videos en los que usted, si le interesa conocer un poco más de cómo utilizo ese Microsoft 365 para construir esos formularios o llevar a esos puntos de automatización, hay una saga de videos que le van a ilustrar mucho mejor a usted cómo puede aprovechar esta herramienta para ello. ¿Ok? Entonces, mientras la intervención de Carlos, aproveché a adelantar, a redactar básicamente lo que en un formato físico nosotros escribiríamos, ¿cierto? ¿Quién es la persona, digamos, a la que le voy a hacer la atención de este orden de servicio? Los contactos de esa persona, ¿cierto? Y por naturaleza, yo ya me ahorro el tema de escribir quién está de responsable de nuestro lado, que normalmente también había que escribirlos y luego llevárselo a firmar. Eso ya, digamos, está natural acá. Néstor va a fungir hoy como esa persona representante de nuestra orden de servicio, así que como vamos a emular o vamos a llevar el demo de hacer la gestión de firma electrónica de un documento que se va a producir, Néstor le llegará, él va a firmar, vamos a ver la trazabilidad de lo que está sucediendo y cuando él firme, Juan Pablo, es decir, mi persona, voy a ser como esa persona la que fue asistida por esta orden de servicio. Así que yo seré el segundo firmante y a mí me llegará entonces todo el protocolo de firma electrónica que vamos a ver a continuación. ¿Listo? Entonces aquí diligencié formatos, aquí voy a escribir un elemento básico como tal, tema desarrollar, análisis documental, objetivos, reunir al equipo y dar a conocer el modelo. Listo, eso que están viendo ustedes en pantalla es un formulario hecho en la herramienta, totalmente personalizado. No es una plantilla, se personalizó como para que tuviera un fácil manejo, una fácil gestión, una fácil mm, digitalización o reacción, digamos, de los complementos. Así que es un formulario personalizado. Listo. Aquí permítanme escribir de manera rápido lo que en una orden de servicio usted podría redactar, 2, 3, 5, 8 elementos de ahí para adelante lo podría hacer. Y lo que va a suceder cuando tenemos ya un formulario electrónico personalizado en este caso, si lo hicieran desde Microsoft Forms, funcionaría perfectamente. Lo que hacemos ya dentro del proceso de negocio es enviarlo a firmar. ¿Qué va a suceder en esta parte entonces? Se acaba de emitir el contexto o la naturaleza de lo que necesita la orden de servicio y esto acaba de disparar una automatización que fue lo que estábamos viendo hace un ratico en nuestra presentación. Vamos a ponerla aquí de nuevo. Ya hicimos esto, ya llenamos el formulario. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? En este momento, mientras les explico qué sucede, este formulario, que fue en este caso hecho con esta herramienta, le envió una señal a una automatización que le está diciendo, oye, mira, tengo todos los datos necesarios para que basados en tu plantilla hecha en Word de tu orden de servicio, yo te la voy a generar de forma automática, es decir, te la voy a llenar.
Entonces vas a tener calidad de datos, vas a tener organización, vas a tener rapidez, que es sobre todo lo que logramos con las automatizaciones. Cuando esa automatización esté listica, ¿qué dice el sistema? Mire, ya tengo el documento PDF, entonces, ¿qué voy a hacer? Se lo voy a enviar a su plataforma, que en este caso es Validarte de EventSign. Le vamos a enviar a esta plataforma profesional garantizada y avalada de que me va a generar mis certificados, mis firmas electrónicas, para que ese documento se vuelva, digamos, competente. ¿Listo? Y acá va a comenzar un protocolo, que es lo que les decíamos hace un momentico, cómo estamos fungiendo el día de hoy. Néstor es el primer firmante. En micrófonos, Néstor, me vas diciendo si efectivamente te están llegando los elementos. De momento no me ha llegado, Juan. Yo Listo. Me mientras lo se enviaste hace al correo, todo, ¿sí? A WhatsApp. Espérame un segundo, reviso mi WhatsApp. No, no me ha Carlos, llegado, Juan. adelante mientras seguimos explicando el proceso. de acuerdo. Ahí en el chat nos preguntan que si esa plantilla está en Power Apps. No, la plantilla no está en Power Apps. La plantilla es una plantilla que se construye en Power Apps, fue construida por nosotros a partir del formato que el área de calidad y nuestra área jurídica acordaron que sería la orden de servicio de la Corporación Antioquia Responsable. Lo que yo les decía hace un momento. Las áreas y el líder de gestión de calidad se juntan, definen los formatos, los hacen en Word, los hacen en Excel y ya luego los de TI y los de gestión documental nos juntamos y definimos, listo, vamos a hacerlo en Power Apps, vamos a hacerlo en Forms, vamos a hacerlo en una lista SharePoint, vamos a hacerlo en un Excel, lo que nos mostraba ahorita Juan Pablo. Y entonces aquí dijimos, no, hagámoslo en Power Apps, hagamos esa orden de servicio en Power Apps, montémoslo en Power Apps y diseñamos un formulario en Power Apps para capturar todos los datos y poder hacer pues todo el proceso de automatización de la orden de servicio. Los campos de la Power Apps, pues simplemente los tomamos del formato de orden de servicio. Nosotros no nos los tenemos que inventar, los de TI y los de gestión documental no nos metemos en eso. Si el formulario tiene, perdón, si el formato tiene 20 metadatos, pues creamos 20 metadatos en el formulario electrónico. Si tiene 5, pues 5. No entramos a hacer esas discusiones. Se supone que esas discusiones ya la hizo el líder de calidad con el área, en este caso nuestra área jurídica, que es la que diseña estos formatos de órdenes de servicio. Quería hacer pues la claridad más a los que están preguntando pues por allí, por el chat. Gracias, gracias, Carlos. Hay varias preguntas que se han ido contestando a medida que ustedes las realizan, otras aquí las estamos interviniendo. Sí, se estaba grabando este webinar, se los vamos a compartir como insumo, ¿de acuerdo? ¿Qué realizamos? Hice la gestión, Néstor, este primero no te llegó porque lo hice desde el proceso anterior que teníamos antes de la última actualización. Nos llegó al interno, que ya lo aprobó, digamos, el Luisa. compañero Kevin, que lo tenemos aquí en el webinar con nosotros. Y aquí quería aprovechar la evidencia para mostrarlo. Listo. Le acaba de llegar a Kevin. Ya Kevin nos hizo la aprobación del elemento. Y ahora quiero mostrarles cómo cuando Validarte pasó el proceso, el primer firmante quedó exitoso. Entonces le llega al segundo firmante, que fueron los datos que posamos en el formulario. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede acá? Llega al segundo firmante, en este caso es a mí. Dijimos que uno de los modelos que queríamos utilizar de los muchos que se pueden, Néstor, ¿cierto? Tenemos Así es. aproximadamente 3 niveles. Explícanos un poquitico ese modelo y lo que sucede en Validarte, de cómo una organización puede utilizar 3 niveles de tipo de validación. Gracias, Juan. Sí, efectivamente, digamos que la plataforma de Validarte tiene una particularidad específica y muy especial, y es que tenemos varios tipos de firma electrónica. Entonces, recuerden que al principio hablábamos de que la firma electrónica por sí, pues tiene ya, digamos que un marco normativo, ¿sí? Hay un artículo que, digamos, la defiende sobre la neutralidad tecnológica, pero en Validarte hemos pensado en, de acuerdo al apetito de riesgo de ese documento de cada una de las entidades, pues se pueda utilizar o uno, o dos, o tres mecanismos de firma. En este caso, por ejemplo,
el proceso que va a hacer, si no estoy mal, Juan Pablo, es un proceso que en la plataforma nuestra se conoce como firma estándar. Firma estándar, ¿qué quiere decir? Que cuando Juan Pablo va a firmar el documento, la plataforma en tiempo real lo va a llamar, le va a ingresar una llamada telefónica en la cual Juan Pablo tendrá que vocalizar un código de 4 dígitos que se le va a generar en la pantalla del dispositivo en el cual inició el proceso de firmado electrónico. Cuando él vocalice esa información que se le está solicitando, la plataforma va a revisar la congruencia al 100%, es decir, va a identificar lo que sé con lo que tengo, y cuando eso surta su efecto, se va a firmar electrónicamente el documento. Ese, digamos que es el mecanismo o el modelo de firma electrónica estándar. Hay un mecanismo que es simple. Realmente el simple no quiere decir que sea, digamos que jurídicamente menos seguro. Lo único que interpreta esto es que ya el código OTP no se va a vocalizar, sino que simplemente lo va a recibir por medio de un mensaje de WhatsApp y SMS, lo visualiza y va a ir a la pantalla del dispositivo en la cual inició el proceso de firma, lo va a digitar, la plataforma va a comprobar la congruencia y si es efectiva, pues va a firmar el documento. Y un tercer elemento va a ser la firma electrónica avanzada, en la cual, al igual que la estándar, se hace la validación de un código OTP, pero previo a ese código OTP, la plataforma le va a solicitar al firmante que vocalice su número de identificación, es decir, un primer desafío de respuesta. Si es aceptado con éxito, le vamos a solicitar que por favor registre o indique su nombre completo con nombres y apellidos. Y por último, le vamos a pedir que vocalice el código OTP. Cuando toda esta información sea revisada por la plataforma, en su congruencia, validarte junto pues, a todos los elementos va a generar la evidencia con carga probatoria y validez jurídica, que es precisamente el documento que se va a firmar electrónicamente. A estos tres, digamos que modelos de firmas electrónicas, inclusive le podemos aportar elementos de validación de identidad más rigurosos, como lo puede ser en este caso precisamente incorporar a ese proceso de firmado electrónico una validación de identidad. Y esta validación de identidad, señores, es un tema pues, muy robusto. Hacemos en este caso una prueba de vida, tomamos un selfie del firmante, ese selfie vamos a compararlo contra la fotografía del documento de identificación, vamos a sacar unos elementos muy importantes de allí, vamos a revisar también que la información que está en la cara posterior del documento de identidad pues corresponda a la cara frontal de ese documento de identidad, y además de eso que en la plataforma de firmado electrónico que se han cargado los datos como firmante, esa información también concuerde. Entonces miren que en este caso se puede llevar cualquier tipo de firma electrónica simple estándar avanzada, se puede incorporar con validación de identidad, ¿sí? O se puede en este caso inclusive también tomar la opción de incorporar una evidencia fotográfica del firmante en su selfie y evidencia fotográfica por ambos lados del documento de identidad, pero en este elemento no habría en este caso una validación de identidad muy, muy rigurosa. ¿Listo? No, Entonces digamos que esos son los tres mecanismos de firma que hoy por hoy estarían disponibles para todos ustedes. es decir, cubiertos por todo lado. Y es decir, a las necesidades de cada tipo de empresa, pero también de cada tipo de proceso. Entonces, ahí es donde precisamente queremos hacerla. En el proceso, Néstor, como lo arranqué a las carreras, ahorita haciéndolo en redacción, utilicé el método simple, Perfecto. que es el que nos llega acá, que es una validación vía WhatsApp. Entonces, observen que Cierro. aquí el sistema nos escribió que ya está generado ese documento y que ingresemos a la plataforma para hacer revisión del mismo. Eso es lo que vamos a hacer en este instante. Estamos Allí, Juan, ingresando. Y esto lo pueden hacer desde el dispositivo móvil incluso, ¿de acuerdo? Quería resaltar Así eso. es. Carlos, adelante, señor. sí, quería decirle a los compañeros que nos están escribiendo por el chat que vamos a o estamos disponiendo un formulario allí en el chat para que lo puedan diligenciar aquellas empresas que quieran ahondar más en detalles, porque hay algunos que quieren conocer paso a pasos o que quieren conocer el flujo de trabajo montado en Power Automate. ¿Cierto? Obviamente un webinar el webinar no está previsto para eso porque fueron incluso webinars anteriores, pero podemos perfectamente agendarnos con ustedes para entrar en detalles. Ya nos escriben por ahí por el formulario que en estos momentos les estamos colocando para profundizar en los detalles. Vea qué chévere, ahí ya nos aparece la orden Ya está. de prestación. Orden de prestación de servicios completamente diligenciada de forma automatizada y completamente electrónica. ¿Listo? Aquí ya la tenemos. ¿Y qué sucedió? Ya llegó a nuestra plataforma de Validarte. El primer firmante, como aclaramos ahorita, lo hicimos con el primer protocolo. No, se me escapó ahí poner el de Néstor, pero quedó el del equipo interno. Se acaba de aprobar, segundo firmante.
está haciendo el proceso. ¿Qué es lo que hace? Valida el documento, está de acuerdo con el documento, entonces pasa a su proceso de validación, que son los datos donde ese firmante va a realizar la gestión respectiva. ¿Listo? Aquí está el elemento que nos hablaba muy bien ahorita Néstor. Recuerden que utilizamos uno de los procesos que fue el método de validación por WhatsApp. Podría haberlo hecho por WhatsApp y correo, por WhatsApp y mensaje de texto. Tenemos distintas combinaciones para garantizar que esa persona le llegue la validación que necesitamos hacer y que lo pueda realizar. Miren que acá me llegó el código que me está solicitando, 8514, y hago la validación. Muy bien, Néstor nos explicó cómo podemos ir subiendo de nivel básico, estándar o hasta el avanzado incluso para elementos de mayor rigurosidad. Bien, vamos a dar por terminado aquí este proceso y que continúa entonces realizando la plataforma. ¿Vale? Ahí en el chat, Juan, para que lo tenga Adelante. Néstor, nos preguntan qué pasa si en el transcurso del proceso de firmas hay un cambio en los firmantes, por ejemplo, nos hacen esa pregunta, nos preguntan cómo valido la atravesabilidad de la firma de 20 años después. Bueno, hay varias preguntas en el chat ahí para el tema del tema de firmado del documento que acabamos de generar, para que lo tengas presente, Néstor. Listo. Si quieres, Carlos y Juan, si estás de acuerdo, expliquemos en este caso pues como la evidencia y en el último espacio damos respuesta, digamos, a las preguntas que están haciendo por el chat, si están de acuerdo. Perfecto. ¿Sí? Claro que sí. Entonces, Adelante, Néstor. Juan, entonces te apoyo con el tema. Entonces, una vez firmado el documento electrónico por las partes, lo que hace la plataforma es que cierra este documento. Y aquí digamos que voy a responder bueno, más que responder, voy digamos que a darle alcance a un comentario que alguien hizo en el chat que alcancé a leer, con referencia a que todos los documentos eran, digamos que posiblemente editables y que no se podía creer en nada. Digamos que ese comentario es un comentario muy importante porque realmente de eso se trata la seguridad jurídica de los documentos. Y por eso era que al principio les decía que todas las firmas electrónicas, hoy por el decreto normativo y por el artículo segundo de neutralidad tecnológica, son digamos que válidos para poderlos ejecutar, pero no todos son jurídicamente seguros. Y digamos que quiero empezar por esta parte mientras voy explicando el proceso, porque cuando se genera la evidencia digital, particularmente en la plataforma nuestra, vamos a incorporar unos elementos de seguridad técnico-jurídica que si bien es cierto, como lo decía el participante, no es una restricción a que el documento se pueda modificar, pero sí es en este caso una alerta o si es en este caso un mecanismo que pueda identificar si a futuro ese documento ha sido o no ha sido modificado. Ya ahorita lo vamos a ver. Entonces, es bien sabido que el documento podría ser manipulable, podría ser en este caso, pues, sufrir algún tipo de cambio, pero en este caso, el documento cuando se altera va a generar una alerta y nos va a decir, ojo, porque usted lo que está visualizando en este momento no corresponde al original como mensaje de datos que se generó cuando se creó el proceso de firmado electrónico. ¿Listo? Entonces, para partir, digamos, de este comentario, para que la persona que hizo, digamos, que el aporte, que me parece que es muy interesante, pues, tener todos estos puntos de vista muy claros, pueda de pronto entender por qué motivo estoy, digamos, que dándole alcance al comentario, que, vuelvo y reitero, es muy importante. Entonces, una vez generado el documento electrónico, miren que la plataforma en este caso está desarrollando, está procesando toda la información. ¿Listo? Si vamos al detalle, nos vamos a dar cuenta que ya Luisa Fernanda Ramírez Atertúa y Juan Pablo Pérez han firmado electrónicamente el documento. Si quieres, regresate un poco, Juan, a la pantalla anterior y nos vamos a dar cuenta que en este momento la plataforma está generando la evidencia digital. ¿Cómo nos damos cuenta que la está generando? Porque en el módulo de informes por transacciones anteriormente nos aparecía la palabra de proceso, pero miren que ahora nos aparece donde dice documento, nos dice ver. Es decir, ya tenemos el elemento como mensaje de datos firmado electrónicamente, el cual en este caso Juan Pablo lo que va a hacer es que lo va a descargar, lo va a guardar, estamos hablando pues de un ciclo 100% manual, ¿sí? Pero en este caso digamos que vamos a hacer cuenta que Juan lo descarga y lo va a guardar en la carpeta del gestor documental que corresponde al proceso o a la orden de servicio que se ejecutó. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer, Juan, en este caso es que vas a guardar ese elemento si quieres en tu carpeta de descargas, pero cuando lo aperturemos, lo vamos a aperturar con el visor de Adobe Acrobat, precisamente para revisar esos elementos técnico-jurídicos que hacen parte de la carga probatoria del documento que se firmó con firma electrónica. ¿Listo? Ahí En la, vamos pa- a realizarlo. Ajá.
Sí, les Adelante, iba a Carlos. decir a los asistentes que en la parte de arriba hay un icono que dice PIR, eso es preguntas y respuestas. Por ahí pueden tramitar más fácilmente las preguntas y respuestas del webinar. Listo, aquí está abriendo el documento ya en la herramienta local para que Néstor entonces continúe ahí con la intervención. Gracias, Juan. Listo. Entonces, ¿por qué con el visor de Adobe Acrobat? Porque recuerden que como generamos evidencias en formato PDF, en formato PDFA, eso también digamos que hace parte de una respuesta una pregunta que nos hicieron. ¿Cómo yo puedo validar la integridad de ese documento en el futuro? Cuando se genera el formato en PDFA, lo que hacemos es que ese documento hace longevo 100 años futuros desde el momento en que se generó como un mensaje de datos. ¿Listo? Entonces, digamos que es un tiempo suficientemente razonable para poder digamos que afrontar un proceso en un futuro si es que así se requiere. Entonces, bueno, si nos damos cuenta, al abrir el documento con el visor de Adobe Acrobat, miren que nos está mostrando desde la visual de este documento, pues el contenido del mensaje de dato. Entonces, digamos que empezaríamos en este caso detallando el contenido del documento que fue la orden de servicio que se firmó, ¿listo? Que es la primera parte como del documento. Baja un poco más, Juan, por favor. Después de esto, vamos a encontrar algo que, digamos que es muy importante poder resaltar, y esto va más de cara a esas autoridades judiciales administrativas que hoy por hoy están como entrando en esta nueva onda de firmas electrónicas y de documentos digitales. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí lo que hacemos es simplemente reforzar un poco de realmente de quiénes son los firmantes y cuáles fueron los datos únicos y personalísimos que se utilizaron para vincular al firmante con el contenido del mensaje de datos. Entonces es bien sabido hoy por hoy que tenemos una entidad digital que puede ser reconocida con los datos únicos y personalísimos. En este caso encontramos, por ejemplo, el nombre completo de Juan y de Luisa, el número de identificación, el número telefónico, en este caso pues la fecha y hora de firmado del documento electrónico, el código de firma que se utilizó y el correo electrónico con el cual en este caso digamos que también se vincula la entidad digital del firmante al contenido del mensaje de datos. También tenemos que tener una claridad. Previa a todo este proceso, ustedes como compañías tuvieron que haber corrido algún tipo de proceso de vinculación de esos terceros, ¿sí? Por ende, la información que está en la plataforma y con la cual se origina, en este caso la metadata inicial para poder generar el proceso de firmado electrónico, pues es una información que primero que todo ya fue entregada a mi parte bajo el uso de la buena fe, y segundo ya corre un proceso de validación por parte de ustedes para saber que esos datos son los datos de ubicación o los datos en este caso pues de vinculación digital a nombre de Néstor Javier Dávila Díaz. Entonces, a este documento inclusive también podríamos llegar a incorporar la firma gráfica. Esa firma gráfica se hace a través, si es desde tu dispositivo celular, pues se hace únicamente utilizando tu índice en la pantalla, y donde dice firma electrónica aparecería el intento de grafo. Reitero, no hay probatoriamente cómo ir a determinar que ese grafo en este caso corresponde a Néstor Javier Dávila Díaz, pero sí hay en este caso algo de, digamos, de tranquilidad por parte, y aquí hago un paréntesis, más allá, digamos, de las autoridades administrativas, un poco más las autoridades judiciales, hablando de títulos valores, que en algunos juzgados se sienten mucho más, digamos que tranquilos, en el evento en que ellos visualmente ven, así sea una X, que determine que esa fue la intención de incorporar el grafo en el documento electrónico. ¿Listo? Pero reitero, soy incisivo en el tema, no hay probatoriamente como pedirle a un grafólogo que determine que ese grafo que está ahí corresponde a Juan Pablo o corresponde a Luisa Fernanda, más que en este caso sí lo hacemos con los datos, con los datos, perdón, únicos y personalísimos que vincularon al firmante con el contenido del mensaje de datos. Sigue bajando un poco más, Juan, por favor. Vamos a encontrar en este caso algo muy importante. Esto se acude a la ley 527, es la trazabilidad del mensaje de datos y de la firma electrónica. Es decir, quién fue el creador de ese proceso, cuándo lo creó, en qué región del mundo la creó. En este caso, el ID, o en este caso el número telefónico vinculado al creador del proceso, y un ID de transacción, que es un ID que se genera pues entre los sistemas internos nuestros para en algún momento poder llegar a identificar la evidencia de la cual estamos hablando. Ya cuando entregamos el detalle de la trazabilidad, estamos en este caso que hubo un responsable de crear ese proceso de firmado electrónico que se lo envió por X o por Y canales a los firmantes, que esos firmantes ingresaron a tal hora, que esos firmantes inclusive ingresaron desde la IP, o digamos que informamos la IP de la cual en este caso pues digamos que ingresó el usuario. Hay algunas plataformas de firmado electrónico que exponen, por ejemplo, el mapa de la ubicación,
para nosotros un grave error al poder, digamos, exponer la ubicación del firmante. Yo no sé si de pronto ese firmante tenga algún problema en el cual pues, no tenga que exponer su ubicación, ¿sí? Entonces, digamos que por ese motivo nosotros incorporamos la IP y si en el proceso, por ejemplo, administrativo judicial se determina por medio de un auto, el juez pueda decir, venga, pidámosle a un experto que nos diga esa IP a qué dirección corresponde realmente. ¿Listo? Entonces, miren que encontramos el contenido del mensaje de datos, encontramos la trazabilidad, encontramos todo lo que pasó con ese proceso desde el momento en que desde que se creó hasta que se firmó el documento electrónicamente. Entonces, esto como parte de la visual y como bien lo decía el participante, es un documento que se puede modificar. Exactamente, así es. Pero ¿qué pasa? Al crear este documento, lo que nosotros estamos haciendo es incorporar un certificado digital a título de la persona jurídica que adquiere el servicio. Es decir, si ustedes dan cuenta de esto, en la parte superior izquierda de sus pantallas hay un aviso que dice, hay al menos una firma que presenta problemas. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, Carlos. Vas a ir a la barra derecha de tu computador, a la parte derecha de tu computador, y vas a encontrar que en la parte de abajo hay la punta de una pluma, de un lapicero. Le vas a dar ahí, por favor, doble clic. ¿Listo? Vas a darle en este caso, por favor, doble clic derecho ahí donde estás parado y le vas a decir en este caso mostrar propiedades de la firma. ¿Listo? Entonces, miren que este documento tiene un certificado digital como persona jurídica. Va a ser emitido a cada una de las compañías que adquieren el servicio. Ojo, ese certificado digital no es ni como representante legal, ni como encargado, ni como empleado, sino es un certificado digital que le pertenece directamente a la persona jurídica. Y ese certificado, señores, si es únicamente en Colombia, puede llegar a ser emitido por una de las 10 certificadoras abiertas acreditadas por el ONAC. Es función únicamente de ellos. Por eso en el principio del webinar les hacía, digamos, la particularidad que el proceso de firmado electrónico nuestro es firma electrónica con certificado digital. Es el complemento, es digamos que la unción de los dos procesos de firmado electrónico. Entonces, además de poder incorporar un certificado digital como persona jurídica, también incorporamos una estampa de tiempo. Por aquí también alguien decía el tema de la estampa cronológica, ¿sí? Entonces también incorporamos una estampa de tiempo. Esa estampa de tiempo también hoy por hoy es solamente, digamos que expedida por una certificadora abierta acreditada por el ONAC. Ahora, para poder, digamos que revisar que ese documento realmente sí ha sido firmado electrónicamente y que estamos al frente del contenido original del mensaje de datos, miren que el mismo certificado nos lo está diciendo. Nos está diciendo que hay problemas con el certificado, pero es porque ese certificado digital de pruebas no está agregado como certificado de confianza al equipo de cómputo de Juan Pablo. Sin embargo, miren que nos dice que en el resumen de la validez nos dice que no ha habido modificaciones en el documento desde que se firmó. ¿Sí? Entonces, en este caso, miren que si hay como comprobar que a futuro, si ese documento es modificado, fue modificado. ¿En qué parte? Ahí sí, entonces venga, vamos a traer a un perito experto en todo el tema pues, de trazabilidad digital para que determine en qué parte de ese documento fue que surgió la modificación y por qué motivo en este caso pues alguien la ejecutó. ¿Listo? Entonces digamos que esto sería lo que comprende la construcción de la evidencia digital con carga probatoria, ¿sí? Recuerden que uno hoy por hoy cuando se va a un proceso, pues como gana el proceso es con la parte probatoria. Entonces tenemos integridad del dato, tenemos disponibilidad del dato, hay un certificado digital que lo expide un tercero de absoluta confianza. Es algo muy importante que ustedes deben tener muy en cuenta de aquí en adelante cuando nos empezamos a meter en la onda pues, de los mensajes de datos y de las firmas electrónicas. Y es que el certificado digital es al notario en este caso como lo es, digamos que el notario al colocar su sello en el papel. Entonces, cuando vas a una notaría y mandas a autenticar un documento, en este caso, ¿el juez qué hace? El notario qué hace? Le pone un sello a ese documento, pero él en este caso no te está diciendo o no te está certificando el contenido del documento. Él lo que está diciendo es que el documento, el contenido, el que sea de ese documento, pasó por las manos y lo que él dice es que ese documento es original, pero él no te está diciendo en ningún momento que en este caso ese documento tiene la inclusión, digamos que escrita de X o Y elemento, ¿sí? Eso únicamente se logra cuando yo elevo algo a escritura pública. Cuando le incorporo un certificado digital al documento, estamos haciendo lo mismo. Hay un tercero de absoluta confianza, así hoy por hoy lo ha catalogado la Corte Constitucional, en la cual dice, los únicos terceros de absoluta confianza en Colombia reconocidos, en este caso son los notarios y las certificadoras abiertas acreditadas por el ONAC.
¿Listo? Parte importante de por qué nosotros, por ejemplo, como proveedores de firma electrónica, al nacer en el marco normativo colombiano, tuvimos, digamos que, la precaución futura de poder incorporar todo en el marco normativo colombiano. Y, por ejemplo, si fuéramos a Ecuador, si fuéramos, por ejemplo, a Perú, si fuéramos a Chile, a Argentina, a Estados Unidos, tendríamos que ir a revisar en este caso qué proveedor de certificados digitales está en la región para que de este modo podamos adquirir el certificado en esa certificadora para que ese documento en ese país pues tenga un tercero de absoluta confianza. Hay algunas plataformas de firmado electrónico que incorporan, por ejemplo, el certificado digital como parte propia. Es decir, yo en este caso soy proveedor de, no sé, de Estados Unidos. En Estados Unidos yo no soy un certificador, pero sí emitido, hice un proceso para poder emitir un certificado digital propio. Y ese certificado digital en Colombia pues no hace parte de un tercero de absoluta confianza. ¿Sí? Entonces, son tipsitos, son elementos de seguridad técnico-jurídica que nosotros, como bien se lo decíamos, no nacimos de una idea técnica, nacimos de una idea jurídica, desembocando en este caso en una plataforma tecnológica que permitiera en este caso integrar varios sistemas de información para que al final del día, cuando ustedes corren un proceso de firmado electrónico, obtengan una evidencia digital con carga probatoria y validez jurídica. Bueno, yo ahí quisiera agregar ya, ahora que tenemos el documento, lo que les decía al principio. Este documento tiene todas las características que Mintic nos está pidiendo, ¿cierto? Es auténtico, es lo que nos hemos dedicado en la mayor parte del webinar. Tenemos un mensaje de datos, ahí lo está proyectando Juan Pablo, ese es nuestro mensaje de datos. Tenemos metadatos, todo lo que las páginas siguientes, digamos que dan claridad de los metadatos mínimos que dan las garantías pues, del documento electrónico. Entonces, estos documentos son los documentos que a la postre ya podemos decir, listo, estos documentos sí son documentos de archivo, documentos electrónicos de archivo. Es decir, esas firmas incrustadas con la imagen del jefe y creer que eso es un documento electrónico de archivo, eso es toda una mentira. De hecho, muchas entidades que entienden eso finalizan es llevando esto al soporte papel y lo que queremos precisamente es no más. O sea, si nativamente vamos a generarlos desde las herramientas de Microsoft, pues también tenemos la posibilidad de hacer todo un proceso como Juan Pablo nos lo ha mostrado a través de una Power Apps, a través del Power Automate, de generar pues todo desde un formulario electrónico, generar el formato que definió calidad y nuestra área usuaria y finalmente tener con estas funcionalidades o herramientas que nos permite tener nuestra empresa Validarte la posibilidad de tener el documento íntegro, completo, como Mintic y AGN lo exigen o lo recomiendan en sus guías. Ahí Juan Pablo creo que nos va a mostrar algo muy importante que tiene que ver con el SGDA y que creo que es otro webinar que tenemos que planificar. Venga, el tema nos quedó cortico el tiempo. Creo que vamos a tener que hacer una extensión y con seguridad a todos los que están conectados y los que vean la grabación en el futuro, nos alargamos, pero creo que sustancialmente, porque las preguntas llevaron a poder responder un tema que genera muchas inquietudes, que genera muchas incertidumbres en muchas organizaciones y es eso, la validez del documento, el cómo, a ver, demuéstremelo y todo eso y creo que con la explicación de Néstor nos queda súper claro y lo que acaba de integrarnos Carlos. Para terminar y no dejar la idea abierta, entonces vuelve y juega. Todo el tema probatorio, todo el tema de cómo funciona, ya lo entendimos muy bien, pero cómo apoyarse en la tecnología, ya vimos. Generé bajo un formulario electrónico un documento electrónico que mandé a firmar, que tiene sus sellos, que es garante del tema, y el sistema me lo retornó a mi plataforma. Bien, ahorita Néstor nos decía, por una de las preguntas que hicimos, nos fuimos a la plataforma como tal a registrar unas evidencias hacia allá. Pero ¿qué es lo que queremos desde el mundo de Microsoft? Que el funcionario, el empleado, la persona que lleva todo el tema de la trazabilidad no se salga de un mismo entorno. Por eso la fusión de plataformas y la posibilidad de integrar Microsoft con Validarte, de meterle todo el tema de la sinergia importante. Y mire, la persona creó el formulario, se envió, se firmó, ya lo entendimos. Y miren cómo posa una bitácora de seguimiento de todas las órdenes que usted ha generado, cuáles han sido anulados. Había una pregunta que decían, venga, y si alguien sale
de la compañía que sucede. Las herramientas podrían tener control, quién accede en la herramienta, quién es el firmante otorgado, el firmante 1 de la empresa, usted diligencia quién es el firmante 2, 3, 4, 5, 6, pero de los datos internos de negocio usted los puede administrar desde su plataforma, ¿ok? Y que ese documento final llegue aquí a su herramienta y usted sin necesidad, digamos, de salirse de la herramienta, pueda ver todos los elementos que quedaron tabulados de su formulario, que por supuesto todo documento que Validarte selló nos lo regrese de forma segura sin tránsito humano o sin tránsito manual, que lo hicimos ahorita como ejemplo, yo me metí, descargué y abrí, pero mire que aquí no hay ningún tránsito humano. La plataforma Microsoft le mandó a Validarte, Validarte me regresó el documento y mire lo que aquí posa en la evidencia, digamos, del proceso, que hay un documento sellado final en su sistema, ¿ok? Entonces, este es parte de lo que pasa, basados en la tecnología, podemos lograr con estos elementos del temario que tenemos el día de hoy. Quiero hacer un recorrido rápido de las preguntas que traíamos para no dejar a nadie sin respuesta. Sé que nos alargamos un poquito, llevémonos 2, 3 minuticos más y terminemos de resolverlas. Creo que veníamos por aquí, existe la forma de ver a través del sistema. Marcela creo que las tiene compiladas. Sí, Marce, a Sí, Caterine nos ayudan. ya te los pasé ahí para que las tengas a la mano. Listo, las tenemos por Teams. el Teams, listo. Pero en el chat de aquí del webinar, al interno. Al interno. Ujú. Listo. Entonces mencionémoslas acá, Caterine, y las respondemos. Vámonos para la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, entonces tenemos varias preguntas. La primera es, si tengo personal que no tiene correo corporativo, ¿cómo puedo hacer que la información que se recoge de un Gmail sea válido legalmente? Yo respondo desde lo técnico y es que en el sistema no importa que no tenga una licencia del portal corporativo Microsoft 365. Según el modelo que vimos ahorita, el sistema necesita una cuenta para mandarlo a generar el documento y enviárselo a la plataforma. Desde el punto técnico. Ya hay Carlos Néstor, desde el punto... Desde lo archivístico, yo tendría la posibilidad, en este caso, para el ejemplo, de mandarle la orden de servicio a un contratista mío que tiene una cuenta de Hotmail y no tengo lío. Pasa el tema desde el proceso, él va a ir y recibe su documento y va a hacer todo lo que acabamos de ver allí. Desde lo legal, no sé, Néstor, ¿cómo la ve? Pues bueno, Carlos, el tema es que, digamos que a nivel estructural en la plataforma, recuerda que, como él lo decía Juan, por ejemplo, si el usuario no tiene un correo, digamos que no Gmail o no Hotmail o no Outlook, o sea, no ningún tipo de correo, pues la plataforma tiene la capacidad en este caso de poderle enviar la solicitud de firma a un número de WhatsApp o a un inclusive un mensaje de texto, siempre y cuando pues obviamente ese usuario tenga acceso a Internet, porque miren que en todos los eventos, independientemente por donde llegue la notificación, en este caso, siempre el usuario tendrá que salir al navegador porque del navegador va a iniciar el proceso de firma, ¿sí? Ya, digamos que hay una parte de la pregunta que me genera un poco de confusión y es el tema de cómo hago para que la información que yo recolecté sea legal. Pues digamos que aquí ya estamos hablando, en este caso es más como un tema pues de bases de datos, ¿sí? Que no sé si de pronto la pregunta, digamos que tenga que ver con el contexto de la legalidad a información que se recopila por fuera de un Gmail, ¿sí? Porque ya estaremos en este caso, pues, revisando temas de bases de datos. No, es que ellos están haciendo más referencia, es que como estamos hablando de Microsoft 365, entonces piensan que tienen que estar en Microsoft 365 Sí, o no tener una necesariamente. licencia para poder utilizar la Power Apps, ¿no? Ah, El ok. iniciador, que digamos soy yo, Antioquia responsable, sí tengo que estar en Microsoft 365, pero el contratista está afuera. Sí, claro. Correcto, es Completamente válido, así correcto. es. Así es. Siguiente pregunta. Tenemos, dice, buenos días, llegado el caso, si no estoy de acuerdo con la información contenida en el documento, ¿puedo rechazar dicha firma al momento de recibirlo? Sí, te ayudo con la respuesta, Juan. Sí, efectivamente, la plataforma, cuando tú recibes la notificación de firma, cuando sales a la web, ahí te damos la visual del documento y ahí tú tienes la posibilidad
de aceptar el documento para proceder con el proceso de firmado electrónico, o en este caso rechazar el contenido y colocar una breve descripción del por qué en este caso no es digamos que autorizando el contenido del mensaje de datos. ¿Listo? Pero sí hay la posibilidad de que en este caso, al revisar e encontrar una, digamos que anomalía, una incongruencia, una no conformidad con el contenido del mensaje de datos, lo pueda rechazar. Y desde lo técnico, esas respuestas que da validarte como plataforma, yo las recibo a mi sistema y las poso en el sistema que vimos ahorita en la recopilación de las órdenes de servicio. Entonces nos damos enterados si fue el primer firmante quien lo canceló o el segundo firmante. Entonces todo el tiempo tenemos trazabilidad, tanto en validarte como en la plataforma a la hora de estar integrados. Listo, por acá tenemos una, no la logro entender muy bien, sin embargo, me parece que el punto al que va es muy importante porque dice que por más que diseñemos formularios, formatos o etcétera en Power Apps, la validación, aseguramiento de la misma, etcétera, con Eventside, ¿tiene costo? Sí, claro, el proceso de firma electrónica tiene costo. Es decir, eh, finalmente, si yo voy donde un notario, tengo que coger el bus, taxi, la moto, gastar gasolina, ¿cierto? Voy allá y le pago al notario además para que me firme ahí, me ponga el sellito y todo eso, y ya, aparte de los pasajes, la firma del notario, y me devuelvo con un documento auténtico. Entonces aquí obviamente no va a costar lo mismo, es más, no vale ni la mitad de lo que vale el pasaje en bus. Pero tiene un costo, claro, obvio. Esto implica un esfuerzo de personas y eso tiene costos, pero son costos mínimos. Por eso la importancia de que si quieren ampliar detalles, ahí en el reporte que les dejamos, se inscriban para que podamos programar una reunión específica. Carlos, y entendiendo que la firma electrónica sería para procesos, o sea, dicen que si es para procesos internos, si requiero que el formulario lo diligencie una parte externa, lo firme y lo devuelva, también aplica de la misma manera. De acuerdo. Lo que hablamos en la pregunta anterior a la otra, a la que resolví. Y de hecho, las órdenes de servicio, esa que puso Juan ahí, nosotros la generamos desde la corporación para los contratistas nuestros. Entonces, yo le mando al contratista la orden de servicio, le llega a través del sistema de firmas y él firma electrónicamente. ¿Él tiene que pagar? No, obviamente no. El que tiene que pagar es la corporación, que es la que tiene el flujo, ¿cierto? Si de pronto tienen Si dudas tiene el allí. sistema. Exacto. Pero el contratista está fuera de la organización en un correo Hotmail y él va, ya le llega su correo, le llega su teléfono, en WhatsApp, etcétera. Hace todo lo que vimos hace un momento y se hace el proceso de firmado con el que está por fuera de la organización. Ok, perfecto. Por aquí hay una muy técnica que tiene que ver más con la firma como tal. ¿Cómo se solicita el proceso de certificación con la ONAC? Bueno, muy importante la pregunta, Caterine. Recuerden que el proceso de firmado electrónico, particularmente en el caso nuestro, interviene un certificado digital. Ese certificado digital hoy por hoy, digamos que lo expiden solamente certificadoras abiertas acreditadas por la ONAC. El cliente en este caso pues puede ir directamente a cualquiera de ellas y digamos que solicitar la expedición de el certificado digital como persona jurídica, o en este caso en el acompañamiento que hacemos con Fortía, con Antioquia Responsable y con Validarte, podemos nosotros intermediar con cualquiera de las certificadoras para que nos emitan, en este caso nosotros haciendo la solicitud, obviamente pues cumpliendo con unos requisitos fundamentales que nos piden las certificadoras, para que en este caso nosotros seamos como los intermediarios entre la solicitud de la persona jurídica que está contratando el servicio y la certificadora abierta acreditada por el UNAC. Reitero, eso no se puede salir de las 10 certificadoras que hoy por hoy tienen digamos que por fundamento de ley la expedición de los certificados digitales, pero nosotros hoy por hoy podríamos o apoyarlos en la consecución de la adquisición del certificado digital. Aquí tengo que lo que esa pregunta quede muy bien, digamos que aclarada para todas las partes. ¿Listo? El ONAC realmente no es el que acredita el servicio de firma electrónica, ¿sí? Lo que hace el ONAC como Organización Nacional de Acreditación es que precisamente acredita a estas entidades, que son las certificados abiertas, para que ellos entre sus funciones cotidianas puedan hacer expedición de certificados digitales, para el caso nuestro, como persona jurídica. Pero nosotros, en este caso, pues con Carlos y con Juan,
y pues con los equipos correspondientes les daremos todo el apoyo para que esa solicitud ante la certificadora abierta no sea traumática y obviamente pues es un tema muy sencillo, son 3, 4 documentos, 4 o 5 datos. Hacemos la solicitud, la certificadora expide el certificado, se configura en plataformas y todos los documentos que se firman saldrán en este caso con ese certificado incorporado entre su génesis de documento. Gracias, Néstor. Creo que hay unas 3 preguntas que van muy direccionadas pues como a lo mismo. Y es que, y también creo que ya le habías dado como respuesta en cuanto a que si la herramienta tiene bondades de preservación a largo plazo, que si la trazabilidad es lo mismo que el estampado cronológico y que en cuanto a esa trazabilidad solo lo ve la persona quien lo firma o quien envía la información. Bueno, te respondo de atrás para adelante. Cuando se genera la evidencia digital, todas las partes que, digamos que participaron en el proceso de firmado electrónico recibirán un original firmado de ese documento. ¿Listo? Ahí digamos que hay una diferencia bastante grande y es que en la particularidad de los títulos valores, y aquí les hago un paréntesis, pero no se me extiendo 30 segundos más, eso no puede ocurrir. Es decir, si yo firmo un contrato o una orden de servicio y lo firmaron 2 partes, no hay ningún problema en que esas 2 partes reciban el original firmado. Pero cuando hablo, por ejemplo, de un título de valor, pues eso no puede ocurrir porque el único original tiene que estar en manos del acreedor. Sin embargo, todo lo que corresponde a la visual del documento, todas las partes que intervienen lo van a poder revisar. Ahora, en el tema de un título valor, que hay obviamente pues un proceso API para poder generar todo este flujo, cuando le entregamos, por ejemplo, a los deudores, la representación gráfica del título valor, ellos no van a poder hacer lo que hizo Juan Pablo de habilitar la visual del documento con el visor de Adobe Acrobat para poder revisar el certificado digital y la estampa de tiempo, porque eso corresponde únicamente en este caso al acreedor, hablando en títulos valores. Hablando en un documento común y corriente como el que firmó en este caso Juan Pablo, todas las partes recibirán el documento electrónico en formato original. Todos podrán ver la trazabilidad del documento porque digamos que es parte integral del mensaje de datos. Y todos en este caso, si abren la visual del documento por el visor de Adobe Acrobat, pues podrán llegar al proceso de revisar que hay un certificado digital, que el certificador dice que no han habido modificaciones, que el documento incorporó una estampa de tiempo y con esto digamos que la siguiente respuesta, no, la trazabilidad no es lo mismo que la estampa de tiempo. La estampa de tiempo lo que hace es que genera una viabilidad y una seguridad jurídica de que el documento fue creado, en este caso, en la región Colombia y que fue creado a X, a Y hora, en este caso, que corresponde pues a la región colombiana. Parte muy importante de los elementos de la carga probatoria de un documento, ¿sí? Porque, por ejemplo, si el firmante está, no sé, en Nueva Zelanda y él firma el documento con una plataforma, reitero, de firmas electrónicas que no incorpora, por ejemplo, estampa de tiempo, pero que en la evidencia dice que la hora de firmado corresponde al equipo de cómputo del firmante, pues esa hora de equipo del firmante puede ser mañana, no puede ser hoy. Ahí podría haber en este caso una controversia con los elementos técnico-jurídicos de esa evidencia. Cuando incorporamos una estampa de tiempo, independientemente de la ubicación geográfica de los firmantes, ese documento va a quedar firmado en la región colombiana a X y a Y hora y obviamente pues iniciará sus efectos jurídicos según la estampa de tiempo. Elemento muy importante pues de las evidencias digitales actualmente. Creo que me falta una respuesta, Catherine. No, realmente no. Y ya evidentemente, pues por temas de tiempo, creo que deberíamos finalizar acá. Pues realmente es un tema que a todos nos llama muchísimo la atención, tanto a nivel interno como a nivel externo, en nuestras organizaciones, en nuestros procesos, en la forma en que nos comunicamos. Al exterior de nuestras compañías. Entonces, pues seguramente se estarán agendando otros espacios que nos permitan validar desde la parte técnica y la funcionalidad de los procesos al interior de nuestras organizaciones. Entonces, pues, sin más, pues yo creo que es agradecerles a ustedes, a Carlos Zúñiga, a Néstor Dávila por compartir sus conocimientos en estos espacios que son tan enriquecedores, a Juan Pablo también nuestro, digamos, anfitrión en este webinar.
Y pues les recordamos que hay un formulario en donde ustedes pueden llenar sus datos si quieren ahondar en temas, si quieren verificar procesos de cómo se pueden adaptar esta firma electrónica al interior en temas de gestión documental. Allí pueden dejar todos sus datos y nos vamos a estar contactando con ustedes. También alguna información se las hemos venido compartiendo a través del chat. Entonces, esperen nuestras memorias, las memorias del evento, para que quienes ya pues tuvieron que salirse por temas de tiempo puedan visualizar nuevamente toda esta charla. Y a todos muchísimas gracias. En nuestro canal de YouTube van a poder encontrar luego este video para que lo revivan cuando les parezca necesario. A todos muchísimas gracias y un feliz día. Néstor, Carlos, muchas gracias y a todos ustedes quienes se conectaron. Hasta una Muchas próxima gracias. oportunidad y Muchas próximo gracias. webinar. Con todo Chao, gusto. chao. Muchas Éxitos gracias. en Bien, feliz todo. día para Gracias. todos. Chao, chao. Chao. Chao.